Melinda Gates es famosa no solo por ser ex esposa de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo y cofundador de Microsoft Corporation, sino también por su formidable labor solidaria por medio de la Fundación Bill y Melinda Gates, la cual conservan pese a que el matrimonio se disolvió en el 2021. Sin embargo, hay mucho más de la vida de esta empresaria, autora y prominente filántropa que la gente no conoce y que hoy te voy a contar aquí en Diégesis, historias reales. La empresaria Melinda Ann French, su nombre real, nació el 15 de agosto de 1964 en Dallas, Texas, siendo la segunda de 4 hermanos de una familia católica. Su padre, Ray French, era un ingeniero aeroespacial y su madre, Elanie French, era ama de casa. Melinda desde pequeña se destacaba en la escuela a tal punto que era descrita como una estudiante estrella que se dedicaba desde jovencita a realizar actividades caritativas y de voluntariado. Melinda asistía a una clase de matemáticas avanzadas en una escuela católica para niñas. Su interés por la computadora se despertó cuando su padre llevó un Apple II a su casa, siendo Melinda una niña. Y es así que al terminar la escuela se puso a estudiar la carrera de computación y economía, y después hizo una maestría de administración de negocios en la Universidad de Duke en Estados Unidos. En 1987, Melinda French consiguió un puesto dentro de Microsoft, una empresa que se convertía en un gigante de la informática y le daría más que un trabajo, también a su futuro esposo. Era la más joven y la única mujer entre las 10 personas que fueron contratadas junto con ella. Durante una exposición de computadoras en Nueva York, ese mismo año, Melinda conoció a su nuevo jefe, Bill Gates. Se sintió atraída por su sentido del humor, que le pareció sorprendente y novedoso para el contexto empresarial de esa época. Bill Gates se caracteriza por ser un hombre ordenado con una agenda planificada y a pesar de eso invitó a salir a Melinda con un par de semanas de antelación. Pero eso la desanimó un poco porque le pareció que era una persona que se excedía en la planificación, aunque luego se dio cuenta de que la agenda de Bill Gates era muy apretada y no le permitía ser tan espontáneo. Aceptó finalmente la cita y luego se decidieron a ser novios. Ella pasó a trabajar en marketing para Microsoft. Se dedicó a desarrollar productos multimedia como web, Expedia y después de principios de los 90 fue nombrada directora general de productos de información y creó productos como la enciclopedia Encarta, por ejemplo. Después de 7 años de noviazgo, la pareja se casó el 1 de enero de 1994 en Hawái y Melinda dejó la compañía en el 96 para dedicarse a realizar tareas filantrópicas alrededor del mundo y para formar su familia, pues quedó embarazada de su primera hija. Melinda y Bill Gates tuvieron 3 hijos, quienes vivían en la mansión familiar hasta hace muy poco. En el año 2000, la pareja creó la Fundación Bill y Melinda Gates, que se ha convertido en una de las mayores organizaciones caritativas del mundo, haciendo donaciones multimillonarias en la lucha contra enfermedades infecciosas e impulsando la vacunación de menores en todo el planeta. Por ejemplo, la fundación donó $250 millones a finales del 2020 para ayudar en la lucha contra la pandemia por el COVID-19. Melinda y Bill Gates diseñaron una enorme mansión ecológica familiar llamada Xanadu 2.0 con vista al lago Washington. Bill compró el terreno en 1988 por $2 millones y se gastó $63 millones para levantar la casa,
lo que llevó unos 7 años de construcción. Actualmente la propiedad está evaluada entre los 130 y 150 millones de dólares. La propiedad tiene una extensión de 6.200 metros cuadrados, por lo que para construirla fueron necesarios 500.000 de tablas de madera de pino abeto de Douglas de 500 años y cientos de obreros y profesionales. La mansión tiene, por supuesto, lo último en tecnología. Por ejemplo, tiene sensores que permiten a los huéspedes cambiar la iluminación, la música y la temperatura de su habitación. Esto funciona con la ayuda de un pin electrónico que le coloca en la ropa de la visita cuando entran en la casa. La propiedad tiene nada menos que 6 cocinas, 24 baños, una piscina de 18 metros, una biblioteca de 200 metros cuadrados con techo de cúpula y un pasadizo secreto, cine privado para 20 personas, un río artificial con salmones y truchas y una interminable lista de comodidades de lujo. Después de 27 años de casado, Melinda y Bill Gates pusieron punto final al matrimonio en mayo del 2021. Dieron a conocer la noticia con un comunicado conjunto que difundieron en las redes sociales y que dejó al mundo desconcertado al tiempo que se empezó a especular con los motivos de la ruptura y cómo dividirían su enorme fortuna. 3 meses después se divorciaron con un acuerdo firmado en el estado de Washington, donde viven actualmente. Según el Wall Street, uno de los motivos del divorcio fue la relación que mantenía Bill Gates con el financiero Jeffrey Epstein, quien se suicidó en el 2019 en prisión después de haber sido acusado de tráfico sexual de decenas de niñas adolescentes. 3 meses después de la muerte de Epstein, se difundieron pruebas de que el delincuente sexual había tenido una relación cercana con Gates. Medios como el New York Times aseguraron que Epstein y Gates se encontraron muchas veces entre el 2011 y 2014 y que Gates habría buscado refugio en Epstein, convirtiéndolo en su confidente. El cofundador de Microsoft, sin embargo, negó haber tenido una relación con el financista, afirmando que no ha tenido ninguna relación de negocios o de amistad con él, dijo al Wall Street en septiembre del 2019. Pero el escándalo ya había explotado y se sumó a que se conocieron varias aventuras extramatrimoniales que supuestamente tuvo Bill Gates, lo que supuso una humillación pública para Melinda, quien habría buscado un abogado para divorciarse. Melinda puso fin a las especulaciones sobre los motivos de la separación en una emotiva entrevista con Gary King en el programa CBC de This Morning. La filántropa explicó que la relación ya estaba deteriorada, no era saludable y no podían confiar en lo que tenían. Dijo además que según ella no fue una cosa, sino fueron muchas cosas las que obligaron a poner fin a su matrimonio de 27 años. Linda también admitió que entre esas cosas está la relación que el magnate tuvo con una de sus empleadas. Además, dijo que cree en el perdón y que cree que habían resuelto todo eso, pero aclaró que no fue un momento o una cosa específica lo que ocurrió. Simplemente llegó un momento en el que hubo lo suficiente como para darse cuenta que la relación ya no era sana y no podía confiar en lo que tenía. Melinda French Gaines le dijo a Guy Kings que es su exmarido el que debe revelar si tuvo múltiples aventuras amorosas mientras estaban casados, no ella. Esas son preguntas que Bill Gates debe responder. Según ella, nunca pensó que se convertiría en una divorciada. Desgraciadamente, sintió que tenía que tomar un camino diferente y admitió que sabía que cuando llegara el divorcio iba a ser una gran sorpresa para la gente y se sintió mal por ello.
ahora no se cuestiona a sí misma en absoluto, porque ella entregó todo su ser a ese matrimonio. Se dedicó a ese matrimonio desde el día en que se comprometieron y hasta el día en que se terminó. Melinda y Bill Gates llegaron a un acuerdo sin mucho drama, que según el magistrado a cargo de la causa fue justo y equitativo. Ella no se cambiará el apellido y ninguno de los dos recibirá manutención conyugal, pues sus 3 hijos ya son mayores de edad e independientes. Los dos seguirán con la gestión de su fundación benéfica, cuyo patrimonio supera los $40 mil millones, y la que ambos habían traspasado acciones de Microsoft por $20 mil millones antes de separarse. En cuanto a la fortuna de la pareja, cifrada en $150 millones, los Gates decidieron dividirla a la mitad, por lo que ella obtuvo unos $76 mil millones. Este monto es más dinero del que le quedó a la ex esposa de Jeff Bezos, después de divorciarse tras 26 años juntos, cuyo monto fue de $60 mil millones. Al parecer, ambos decidieron tomar vidas, rumbos, caminos diferentes. Melinda Gates, por amor propio, decidió abandonar algo que ya no funcionaba. Bill Gates le decidió dar su espacio porque realmente no estaban sincronizados en el mismo camino. Hasta aquí llegó nuestra historia de hoy. Agradezco la atención prestada y te invito a suscribirte para estar conectados con Diégesis Historias Reales.